No es la primera vez que la saga Final Fantasy ocupa un espacio en nuestro programa, ya sea a modo de comentario de alguna entrega o analizando el conjunto de la obra. La saga Final Fantasy ha estado siempre presente en la caja de Pandora. Hoy queremos hacer un homenaje a la saga desde el punto de vista de esos personajes tan queridos que forman parte de la mitología del universo de Final Fantasy. Bueno, queridos o no tan queridos, porque hoy repasamos algunos de los enemigos más emblemáticos de Final Fantasy. Con el paso de los años, Final Fantasy ha conseguido generar una mitología propia y un complejo y rico universo de recursos que siempre están presentes en cada una de las entregas de la saga. Uno de los elementos recurrentes más importantes de ese vasto universo de criaturas, personajes y magias son los monstruos y enemigos, seres de todo tipo que, si bien tienen variaciones de diseño dependiendo de la entrega que corresponda, siempre mantienen ese aspecto característico o habilidades concretas. Son incontables las criaturas malignas a las que debemos hacer frente en los juegos de Final Fantasy y, por supuesto, hay seres exclusivos de cada entrega, pero lo que vamos a intentar destacar en el día de hoy es aquellos monstruos que, por su recurrencia, aspecto, habilidades, repercusión o relevancia en la franquicia, siempre están presentes y si os gusta, quién sabe, a lo mejor repetimos con otro tipo de criaturas. Vamos con el repaso a los monstruos más queridos, odiados, a los monstruos más míticos de Final Fantasy. Comenzamos con Ochu, uno de los seres más clásicos de la saga y que, bueno, pues es básicamente una planta carnívora gigante o no, depende, ha habido de todas las versiones. Está presente en la saga desde la primera entrega. En la mayoría de sus apariciones, valga la redundancia, pues es un monstruo de nivel medio con un montón de bit. Suele tener mucha bit, hay casos en los que tampoco tiene demasiada, y con ataques que causan sobre todo estados alterados, principalmente ceguera, sueño y mutis. Su aspecto es siempre similar, suele ser grande, enorme en muchos casos, con unas patas que parecen raíces y que sustentan un tronco, apoyado sobre un cinturón de pétalos normalmente rosados, con una enorme mandíbula y unos largos brazos tentaculares a los lados. También es habitual que utilice Aspir o técnicas similares de absorción de vida OPE. El diseño de este monstruo parece basarse en el monstruo planta Otyugh del clásico juego Dungeons and Dragons. De hecho, el propio nombre de esta criatura parece ser un juego de palabras de la pronunciación japonesa de Otuch Ochu. No goza de la popularidad o reconocimiento de su hermano mayor, el Molbol, pero siempre ha estado presente en todos los juegos de Final Fantasy. También destacamos el Bengal, aunque este es el nombre de la criatura en la versión castellana, claro, lógicamente. Originalmente se le llamó Torama o Koeul. Es uno de los clásicos. Se trata de una criatura con aspecto felino, normalmente un tigre, con unos largos bigotes y con habilidades muy molestas en algunas entregas. Para entender un poco el origen de esta criatura hay que irse al nombre original Koeul, pues mucho antes de la existencia de los videojuegos, el escritor Alfred Elton McBot
En su novela The Voyage of the Space Beagle, creó una raza de seres alienígenas de aspecto felino con 2 tentáculos que le salen de la zona de los hombros y que terminan en una especie de ventosa. No suele ser una coincidencia, más teniendo en cuenta que seres de similares características también aparecen en el clásico Dungeons and Dragons, y además con el mismo nombre. Estamos por tanto seguramente ante un monstruo cuyo diseño se basa en estas criaturas de la literatura de ciencia ficción. Aparece por primera vez en la segunda entrega de la saga y va apareciendo de forma recurrente, siendo en cada uno de los títulos cada vez más peligrosos, y esta vez sí no varía demasiado su diseño. Uno de los ataques más reconocibles es su temido Blaster, traducido a veces como explosión o resplandor, y que golpea con los bigotes causando mucho daño, incluso muchas veces la muerte o el estado pétreo, que te convierte en piedra y te jode el juego. Toca hablar ahora de uno de los seres más recurrentes de la saga, volador y muy puñetero. Siempre es rara la ocasión en la que no esquiva los ataques. Es uno de los seres voladores que más aparecen en la saga Final Fantasy. Se llama Garuda, un ser basado en la criatura del nombre homónimo de la mitología hindú y budista. En la mitología, Garuda es una especie de semidios, un dios menor representado como un águila antropomorfa, con tronco humano, patas de ave y largas y coloridas alas. Es algo así como el jefe de las aves y enemigo de las serpientes. Además, la criatura sobre la que vuela, Vishnu, es el dios creador y destructor en la mitología hindú. Garuda, como monstruo de Final Fantasy, aparece por primera vez en la tercera entrega, como uno de los jefes finales, y con un diseño muy similar al descrito mitológicamente. Pero sus siguientes apariciones fueron más bien de simple monstruo alado, cambiando en cada entrega hasta convertirse básicamente en un ave enorme, con la capacidad principalmente de cegar, que en el juego es que no te permite, o que te reduce pronunciadamente la estadística de ataque, o de puntería, mejor dicho, del ataque. No podíamos dejar de destacar otro clásico entre los monstruos de Final Fantasy, el gigante de hierro, más conocido también como Férreo. Este ser gigantesco suele aparecer en todos los Final Fantasy, comúnmente en las fases más avanzadas del juego, y también es habitual que cuente con muchísima vida y ataques bastante dolorosos. Su diseño no tiene realmente una historia muy compleja o mitológica, es sencillamente un coloso armado con una enorme espada y protegido por una durísima armadura. Aparece por primera vez en la segunda entrega y desde entonces no falta la cita, teniendo roles de monstruo ordinario, de jefe secreto, incluso variaciones de diferentes colores, con diferentes armas, con diferentes energías, ataques. El férreo es uno de esos enemigos recurrentes que siempre nos toca las polainas, que decía mi abuela, en las fases finales del juego. Uno de los clásicos, claro que sí.
menos clásico es Adamantoidea o Adamantoisei. Esta tortuga es la tortuga más conocida de Final Fantasy, normalmente posee un enorme tamaño. Esta criatura aparece en todas las entregas numeradas y en algunos títulos spin-off, como pues el típico monstruo que te ataca en un momento determinado. ¿Qué sucede? Suele ser la criatura, dado su nombre, que tras su derrota deja generosas recompensas, tanto en ítems u objetos como el Adamantaimai o el Adamantino. Y bueno, pues es en todas o en casi todas las entregas carne de ir a por él para conseguir ricos premios. Pero bueno, el nombre original, aunque aquí se la conoció como Adamantín, Adamantaimai, etc., la corrección, el nombre correcto, el nombre original es Adamantoise, pues es el nombre de la combinación de dos palabras, la adamantita y la tortoise, que en inglés significa tortuga. Esta creación es original, no está basada, que se sepa, en referencias mitológicas externas, sino que se ha concebido utilizando un recurso mitológico de la propia saga, como es la adamantita, un metal recurrente en los juegos de Final Fantasy de extraordinaria dureza. A su vez, la adamantita sí que se basa en un metal mitológico que tiene su origen en la mitología griega, siendo el metal del que estaba creada la guadaña con la que el titán Cronos derrotó al titán Urano. No son pocos los universos ficticios que recurren a este mitológico metal, variándole el nombre un poquito. Debemos mencionar también al Ahriman o Ahriman, otro de los monstruos más clásicos de toda la saga. Básicamente es un ojo volador, una criatura voladora de un solo ojo, vamos a llamarlo así, con unas alas y garras de demonio en algunos casos. El nombre de esta criatura puede tener un origen verdaderamente peculiar, proviene, seguramente, de una deidad del zoroastrismo. Es una religión o filosofía basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro, considerado por sus seguidores como creador de todo. En los orígenes, el zoroastrismo se presenta como una forma de la religión practicada por las tribus iraníes que se instalaron en Turquestán occidental entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo. Básicamente, en esta religión, Ahriman es una representación de los pensamientos malvados de los hombres y tiene esa forma de ojo flotante. Aparece por primera vez en Final Fantasy III, y en el caso de este ser, en posteriores entregas aparecen criaturas de su misma, digamos, raza o su mismo género, con diferentes nombres y habilidades, pero siempre más débiles, siendo Ahriman el más poderoso de todos ellos. La única excepción en el diseño de Ahriman sucede con Final Fantasy XII, donde aparece como una especie de fantasma o ser incorpóreo, quizá aludiendo a otra forma de representar al Ahriman originario del zoroastrismo. Como sea, esta molesta criatura siempre estará encantada de provocar muerte, petrificación, confusión o locura a nuestros personajes. ¿Y qué sería de un repaso de los monstruos más emblemáticos de Final Fantasy sin Tonberry? Tonberry es uno de los monstruos más queridos y reconocibles de la franquicia. Es este simpático y letal personajillo que conocimos en Final Fantasy V, y desde entonces no ha dejado de acompañarnos en cada título, siempre ataviado con esos ropajes de monje y sujetando en una mano un candil y en la otra un cuchillo. El aspecto del personaje no es amenazador para nada, parece una especie de reptil, con unos enormes ojos amarillos, cola de pez, una personalidad bastante tranquila. Y bueno, no parece tampoco que vaya a causar muchos problemas. Destaca sobre todo ese comportamiento en combate, más bien pasivo. Él va acercándose poco a poco, sin ninguna prisa,
aguantando estoicamente cada ataque gracias a su normalmente elevadísima bit o vida. Y bueno, durante el tiempo que tarda en acercarse a su objetivo, pues puede responder a los ataques con habilidades como el Rencor de la Raza, que causa un montón de daño cuantos más monstruos hayas derrotado en el juego, la Misa de las 12, que causa también bastante pupita, o el mejor de sus ataques, el ataque final, que consiste en llegar hasta su objetivo con toda la tranquilidad del mundo y acuchilla, ¡pum!, le pega un cuchillazo al personaje y le causa la muerte sin importar nada más. Es un ser realmente curioso, siempre ubicado en las sombras y en la oscuridad, de ahí que vaya siempre con su candil, y sorprendentemente su apariencia dócil esconde un cruel sentido de venganza. No se puede establecer con certeza un origen a esta criatura o en qué se basaron para crearlo, pero hay quien apunta a que puede ser una criatura inspirada en el Umiboshu, un ser del folclore japonés con aspecto de hombre pez que emergía del mar para hundir los barcos. Hay que decir también que Tonberry es uno de los pocos monstruos que en algunos títulos de la saga puede ser invocado. De hecho, recuerdo la invocación del rey de los Tonberrys, que es una de las más simpáticas en Final Fantasy VIII. Y no menos legendario es el Boom. El Boom, tal cual. Puede que este sea el monstruo más recurrente de todos. Es que no creo, me parece que no ha faltado a ninguna cita y siempre está presente desde casi el principio del juego. Boom cuenta con muchísimas otras versiones de mayor poder, como la granada o el exterminador, pero todos comparten el mismo modus operandi. Son monstruos que con cada golpe se hacen más grandes y acaban autodestruyéndose si no los vences primero, provocando serios daños a todo el grupo. Su aspecto es bastante similar, son bolas gaseosas flotantes, envueltas en llamas, con pequeños bracitos, ojos enfadados y una gran mandíbula sonriente. Hay curiosas apariciones que merece la pena destacar en algunas entregas, como en Final Fantasy VI, donde aparece la mamá Boom, la madre de todos los Booms, como jefa, o en Final Fantasy XIV, donde es posible tener varios Booms, como si fueran Pokémon, de los que cuelga una especie de columpio en el cual puedes montarte para desplazarte volando por el mundo. Una imagen realmente divertida. The reigning champ does it again! Was that hot enough for you, fight fans? Did the champ bring the heat? Otro de los seres más odiados más vilipendiados del mundo Final Fantasy es sin duda el Molbol, posiblemente el más odiado de toda la franquicia. Es un monstruo el más molesto de todos, ya que normalmente combina dos elementos de muy difícil muy difícil de parar en los juegos. Tiene una enorme bit y un montón de resistencia, y además el poder causar prácticamente todos los estados alterados del juego, incluso aunque lleves equipados objetos o ítems que evitan esos daños. Su diseño es realmente aterrador y no varía mucho en cada entrega. Es básicamente una planta carnívora gigante con unas enormes fauces y totalmente llena de tentáculos y raíces. Aparece por primera vez en Final Fantasy II y desde entonces no ha dejado de hacerle de las suyas y hacerle la vida imposible a los jugadores con su ataque más letal, el aliento fétido, que causa, como ya se ha dicho antes, prácticamente todos los estados alterados que hay en el juego. Aunque su traducción castellana es habitualmente el Molbol, originalmente se denominaban estos seres como Malboro, que es la unión de las palabras del latín y griego mal, malo, boros, aliento, mal, boro, mal aliento.
Finalizamos este repaso a algunos de los monstruos más milenarios y más reconocidos de la franquicia Final Fantasy con Cactilio. Al igual que sucede con personajes recurrentes o especiales, villanos extraños como la Tinaja u otros tantos que no comentaremos aquí, no es quizá uno de los monstruos más veteranos, pero sí de los más recurrentes en la actualidad. Aparece por primera vez en Final Fantasy VI y se ha hecho un hueco en el corazoncito de todos los fans de la saga, ya sea por su simpática apariencia, sus movimientos huidizos, pues tiene la mala costumbre de escapar siempre del combate, o por su generosa recompensa en experiencia y en guilds y en dinero y en objetos y en todo. No sé, sea por lo que sea, o incluso por su terrible ataque mortal 10.000 espinas, el caso es que Cactilio es uno de los personajes más queridos. Este ser apenas ha variado en aspecto, siendo las únicas excepciones los Cactilios de Final Fantasy XI y XIV, que tienen un diseño más realista o antropomórfico que los clásicos, dado también la fórmula del juego online. Pero su diseño original es el que perdura en cada título y que fue creado en su momento por Tetsuya Nomura basándose en las figuras Haniwa japonesas utilizadas en rituales funerarios entre los siglos IV y VII. Estas figuras representan personas, animales o cosas y siempre con esa cara o expresión de sorpresa. Concretamente, Cactilio se basa en la figura de Odoru Haniwa, el Haniwa bailarín. Y hasta aquí podemos leer. Este ha sido el pequeño repaso a algunos de los personajes, de los monstruos villanos más queridos, recordados de Final Fantasy. Un homenaje a esta franquicia maravillosa que nos ha hecho pasar a muchos grandes momentos y que seguirá sin duda haciéndonos pasar momentos inolvidables en el futuro, aunque hace ya bastante tiempo que no tenemos entrega numerada. Veremos a ver qué es lo que nos depara el futuro en cuanto a Final Fantasy. Sea lo que sea, seguro que estos personajes que acabamos de citar volverán a aparecer en cada entrega que venga y nos encargaremos de ellos luchando fuertemente.
día de hoy aquí en el auditorio, en este Celsius especial. Y la verdad que es un momento muy especial recibir al ganador del premio Lorna de este año, que es David Sánchez, con este estupendo trabajo que es en otro lugar un poco más tarde. Y David sabe, porque lo he expresado públicamente, le he dedicado hilos y artículos, lo que opino de su trabajo y sabe lo mucho que me gusta, pero ya no es una cuestión de gusto personal, evidentemente, no que esté aquí, sino porque realmente en un mundo donde encontrar la voz propia es cada vez más difícil, donde la autoría es algo más a reivindicar, un autor con un estilo tan único, ya no hablo de dibujo ni mucho menos, sino de contar una historia tan singular, tan especial y sin duda tan necesario, porque esas cosas son necesarias para la diversidad y demás, es algo a reivindicar y me encanta que el premio Lorna haya caído en tus manos porque me parece que dice mucho del buen juicio del jurado y me parece que también dice mucho sobre cómo la gente está interpretando la ficción, aunque ahora hablaremos hasta qué punto es ficción o no es ficción lo que tú haces, porque además esas fronteras son como muy relativas, ¿no? Pero hay mucha gente que puede acercarse a tu obra como se acercan a otras obras tratando de encontrar un significado, ¿no? De responder una pregunta tipo ¿qué me ha querido decir? ¿Qué me ha querido contar? Y creo que en este caso, en general puede ser un error, pero creo que en este caso es un error garrafal, porque la comunicación que tú estableces en este lenguaje emisor-receptor es algo más intuitivo, vendría a ser como el lenguaje no verbal, ¿no? Está la conversación, está el otro, pero alguien te puede estar diciendo cosas muy chulas y tú notar que a lo mejor no le caes muy bien o al contrario, alguien te puede estar rechazando, pero su cuerpo te dice que te quiere, ¿no? Entonces tu obra se comunica a este nivel. Yo creo que quizás por eso el cómic haya sido el lenguaje de expresión que hayas utilizado, porque, ¿cómo dirías? Porque quizás comunica de una forma más primitiva con el que lo lee, por la misma manera que antes de hablar ya nos escribíamos con imágenes o ya nos poníamos pinturas en una cueva para contarnos historias, ¿no? Y responde, tiene algo atávico y tiene algo intuitivo y tiene algo que la imagen trasciende, igual que la palabra trasciende, pero de una manera distinta. Y yo no sé hasta qué punto tú como creador eres consciente o intencionado de comunicarte de esta forma diferente con el lector o con el espectador a lo que habitualmente suelen hacer tus compañeros de profesión, y no solo de cómics, sino de narración en general. Pues bueno, gracias a todos por venir. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Por un lado, creo que cuando empecé a hacer cómics, de alguna manera he tenido como dos San Benitos, ¿no? Uno, el de que no se entienden mis historias, y otro, la tendencia a compararme con otros autores, ¿no? Como si que es raro, ¿no? Porque por otro lado siempre se habla de esto, ¿no? De que mi estilo es muy reconocible y tal, pero siempre han tendido también a compararme con Charles Barnes, con David Lynch, no sé qué. Entonces quizá todo esto me ha llevado a ser más consciente en mi búsqueda de mi propia voz como autor, ¿no? Y de contar también las cosas de otra manera, porque yo nunca, o sea, siempre he dicho que no soy un escritor, no me considero un escritor ni un guionista ni nada así. Para mí el cómic es algo que va junto, ¿no? Que no puedes separar la historia del dibujo, es la misma cosa. Y además, eso que has dicho de que es como un medio muy primitivo, ¿no? Eso me encanta. Es un medio con el que puedes llegar a la gente, a una parte que no es quizá la parte racional, la parte en la que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? En la parte racional de nuestra mente, de querer leer una historia y querer entenderla. Y bueno, quizá mis experiencias personales me han llevado a sentir eso, ¿no? A sentir que hay maneras de comunicarse sin utilizar el lenguaje, sin utilizar el raciocinio de alguna manera. Y son maneras mucho más poderosas. Entonces, consciente de esto, sí soy, ¿no? O sea, desde el momento en el que me planteo hacer un TVO donde no hay... O sea, hay texto, pero está en un lenguaje inventado, ¿no? Sí soy consciente de eso, ¿no? De que no voy a hacer una historia normal, no voy a contar... la historia es lo de menos, quizá, en este TVO.
que esto no me gusta decirlo porque de alguna manera siento que como que pierdo lectores ahí, ¿no? Pero bueno, no es que no haya historia, hay una historia en mis tebeos, claro, pero quizá es más interesante todo lo que hay por debajo, ¿no? Sí, evidentemente no es una tarea sencilla de escribir ni para ti como autor ni para el lector, pero ni falta que hace, y tampoco creo que en consideraciones de cuántos lectores pierdes porque otros los ganas. De hecho, yo creo que probablemente parte de evolución de autor o también por sencillamente llegar a un momento en el que el cómic tiene una serie de desventajas y ventajas. Las desventajas muchas veces son industriales, quiero decir, es difícil poder vivir en un país como España haciendo solo cómic, todos lo sabemos, pero precisamente eso en cierta manera también te da un poco la libertad de, ya que no lo voy a hacer por dinero, pues voy a hacerlo para que salga como a mí me sale de las narices, ¿no? Sí, eso está claro. Entonces yo tengo la sensación de que ya en el anterior te veo, pero en este concretamente te has quitado un freno y directamente dijiste, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues ya abrazo del todo esta forma de contar. ¿Tú tienes la sensación también de haber alcanzado como una libertad superior, un estado mayor de libertad del que te sentías Sí, en ese momento? claro, eso también viene por un poco, pues, los primeros tebeos que yo hice sí que jugaba un poco a eso, ¿no? Quizá a camuflar mi, ¿cómo decirlo? Mi poca pericia como escritor, o nula, ¿no? Porque yo soy un dibujante. Entonces, claro, en los primeros tebeos jugaba a este juego tengo unas piezas de un puzzle y voy a tirar 2 o 3 a la basura sin que nadie se entere, aposta, y ver cómo resuelvo todo esto con esas piezas que faltan, ¿no? Y bueno, queda algo gracioso, está bien, pero no es el juego al que yo quiero jugar. Entonces, claro, estos tebeos, estos 3 primeros tebeos que hice, me gané el San Benito del David Lynch español, que va de rarito y no se hace tebeos que no se entienden, ¿no? Entonces, hice un tebeo más, que es el anterior a este, pretendiendo hacer una historia que va de A a B sin ninguna trampa narrativa, sin escatimarle nada al lector, ¿no? Simplemente contar las cosas con una narrativa sencilla. Y aún así me encuentro en la misma movida, ¿no? No lo he entendido. De hecho, una autora, que no voy a decir su nombre, en el Salón del Cómic de Barcelona se compró mi cómic súper... Fírmamelo, no sé qué, tal, se lo firmé. Y esa misma noche, en la cena, o sea, estaba como ofendidísima, como enfadada conmigo. Me dijo, no se ha entendido nada, no sé qué. Y yo me quedé un poco como... Entonces, claro, ya con este precedente es como, vale... ya me da igual, o sea, ya que me sigue pasando esto, aunque yo haga unas historias tal, voy a hacer un cómic, voy a atreverme a eso, ¿no? A hacerlo en un lenguaje inventado, por ejemplo. Yo paso un poco, sé la autora de la que estás hablando y bueno, cuando te lo comentó a la entrada de ir a ver los premios del Salón del Cómic de Barcelona, luego me comentó también su impresión del cómic y yo le decía lo mismo, digo, pero es que yo cuando recibo algo y no lo disfruto como otra gente lo disfruta, a mí no me jode que los demás lo disfruten, siento que no sea yo capaz de disfrutarlo como ellos, ¿no? Y yo creo que en el acercamiento a tu obra, pues un poco lo que dices, han pesado un montón de etiquetas que se te han puesto un poco absurdas y más absurdas todavía a raíz de cómo has ido cambiando, que han impedido en cierta manera que tu obra contactara al 100% con tu público, algo que también creo que ahora por fin ha cambiado un poco con este salto o doble salto mortal hacia adelante que ha estado. Pero en este camino, al principio, si bien esas influencias que decías que te ponían, no sé si eran las más acertadas o no, yo veía más de ti, no sé, de Ito, por ejemplo, o de algún autor japonés, incluso más que de Ware y otros nombres que te decían, que debía ser por lo aséptico del color y poco más, ¿no? Pero ahora mismo, si yo cogiera solo tus 2 últimos cómics, tendría que ir muy de listo o muy de fantasma para poder sacarle alguna influencia. Entonces, en estos 2 últimos tebeos, yo creo que tus influencias no se pueden rastrear, por lo menos no dentro de la historieta o no dentro de la historieta mainstream, por seguro. Es que, vamos a ver, o sea, con el anterior sí que me dijeron que era un poco en plan Jodorowsky, no sé qué. Pero es que, claro, ya mi intención aquí es despojarme de todo eso, o sea, de todas las influencias, de todo lo reconocible, de ir hacia mi propio mundo, ¿no? También pasa que en mi vida cambia, o sea, que hay un cambio fuerte,
unas experiencias que yo tengo que me hacen ver la realidad de otra manera y tener algo de lo que hablar, ¿no? Y entonces, claro, hay una diferencia fuerte por eso, por mi intención y por lo que me pasa, ¿no? en la vida. Es decir, hostia, he tenido una experiencia mística y una revelación, ¿no? Y voy a hablar de esto todo el rato. Me gustaría que indagaras un poco más ahí, porque parece muy obvio cuando el autor te dice, sí, porque yo de pequeño leía tal autor. Pues cuéntanos más de este autor, pero como parece como tabú, ¿no? Cuando dices esto, como que te pregunten en entrevistas, y a mí me parece muy guay que cuentes dónde viene este cambio de revelación, de cuentes de dónde estas influencias nuevas aparecen, esta forma distinta de ver la realidad. Bueno, pues viene de que hace 7 años empecé a consumir enteógenos, además de manera un poco a saco. Y claro, el cambio con el concepto de la realidad se te viene abajo, ¿no? Y cambia todo. Y es, o sea, tampoco me gusta mucho hablar de esto, pero es de cierta manera es inevitable. O sea, va tan unido a estos dos tebeos, a estas experiencias, ¿no? No es que yo esté hablando de la experiencia psicodélica en el tebeo, ¿no? Como hace otra gente, ¿no? O de las plantas o de las sustancias, ¿no? Lo que intento hacer es hablar como de alguna manera, como esas sustancias te hablan a ti. Te hablan de una manera, te hablan sin palabras, pero el entendimiento de las cosas es tan total, tan interno, tan flipante, ¿no? Que no te queda otra que... O sea, que no puedes ya, yo no puedo hablar de otra cosa cuando soy autor, me sale de eso. Y entonces intento comunicarme de esa manera, ¿no? Comunicarme a través de una parte de la mente más allá de lo racional. Aunque sí que hay una historia en el tebeo que se entiende, aunque aunque hablen en otro idioma. Por eso que lo interesante va como por debajo, ¿no? De hecho, no solo hay una historia debajo, sino lo que hay sobre todo más claramente incluso que una historia, o por lo menos cuando decimos historia no nos referimos a algo muy lineal y consecuente. Sí que hay una serie de ideas que mandan un mensaje de una forma del mundo y que encajan y que tienen una coherencia interna, que es lo que conforma la historia. Aquí la historia es más el conjunto global de coherencia interna de lo que se está contando. Y en este caso, en este último tebeo que te ha valido el premio Lorna, en otro lugar un poco más tarde, esa idea gira muy alrededor de lo que sería Dios. Igual no Dios en el sentido que ahora cualquiera que esté aquí piensa con la educación religiosa que hemos tenido, pero sí un poco en el sentido de creador. Quizás sea el eje central, sin duda, sí, del tebeo. El eje central del tebeo es la idea de Dios y la idea de la realidad falsa, ¿no? O sea, de que pues, vivimos aquí, tenemos una matrix mental y tiramos para adelante y vamos un poco con el piloto automático puesto sin plantearnos grandes cosas, pero la realidad, o sea, con el uso de ciertas sustancias, la realidad se te viene un poco abajo. Es que es como una especie de escenario, como una especie de Matrix. No es que no sea real, lo llamamos realidad porque es un estado distinto al del sueño pero lo que quiero decir cuando decimos que la realidad es fake es que está hecha de la misma materia que la ilusión. Está hecha de la misma materia que los sueños. Claro, cuando estas cosas te las cuenta alguien, bueno, pues sí, este será un colgado, yo qué sé. Cuando las experimentas tú, la cosa cambia, porque es de primera mano. O sea, has tenido un sueño tan real como esto. Has visto que está hecho de la misma cosa, no sé. Bueno, el concepto de realidad y cómo percibe el cerebro la realidad es cuanto menos debatible y singular. Otra, como pasa también con el color que es un elemento narrativo importantísimo en todo cómic, igual que la música en las películas, porque es casi lo que más te transmite la sensación, el ambiente opresivo o no opresivo, que quizás si son colores cálidos o fríos, pues te hacen sentir o recibir lo que estás contando de una manera distinta. En tu caso siempre ha sido una marca, ¿no? Siempre ha sido... Y yo siempre me he preguntado hasta qué punto esto es deliberado o hasta qué punto, claro, es que lo que para mí es naranja, a lo mejor para ti no es tan naranja o qué sé yo, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de tu relación con el color, porque sin duda es una de las cosas que también te hacen reconocible, ¿no? Aparte de
la forma de contar y los tebeos que haces. También incluso las portadas, y todo, sí. es como una marca muy tuya. Bueno, pues no es algo que, la verdad es que digamos que en mi carrera como dibujante lo que... porque yo en realidad soy autodidacta, ¿no? Y algo que me pesa mucho es todo eso, ¿no? Yo lo he ido haciendo todo por instinto, o sea, las primeras veces que tuve que colorear algo, pues nada, pues si este es rubio, el pelo va amarillo, ¿sabes? Y sin complicarme mucho, tendiendo a los colores planos, Me pasa un poco que me doy cuenta que mi talento o mi conocimiento, mi experiencia como dibujante está a un nivel y mi experiencia con los programas informáticos que trabajo está muy por debajo, ¿no? Y eso me lastra un poco, me rayo mucho. O sea, llevo como 2 años rayado con el color, ¿no? Sin estar contento, sin... No te sé decir, no te sé responder a esta pregunta porque ya te digo que no lo hago de una manera... O sea, no hay nada más que, pues, esto va de este color, trato de usar unos colores apagaditos, trato de que todo esté más o menos en la misma gama, pero no tengo una intención de manipular la experiencia del lector usando unos colores, otros... No sé quién fue, lo leí hace mucho tiempo en una reseña, ni siquiera era en estos últimos tebeos, pero alguien lo definió, probablemente no se ha acertado tampoco, pero me llamó la atención como aséptico, quirúrgico, ¿no? Un poco como así, no sé. No, supongo que es porque saqué un cómic que sucede casi todo en quirófanos. Sí, bueno, pero no es el color, el tono, o sea, digamos, la paleta de colores, si lo adaptaste a esos verdes, esos azules, pero tu forma de colorear no es muy distinta a los otros cómics tampoco. No, la forma de colorear es la misma. Yo me he fijado mucho en los Simpsons, por ejemplo, en cómo coloreaban en los Simpsons, aunque utilizan unos colores mucho más saturados, pero he aprendido cosas de ahí, ¿no? De ver cómo, pues, para poner un atardecer en los Simpsons te pintan todo el cielo naranja, de un naranja plano además, sin cortarse un pelo y queda precioso. Está guay porque cuando dijiste hace no mucho tiempo, una entrevista muy buena además que te hicieron, que muchas de tus influencias la gente jamás se imaginaría que en realidad venían del manga recientemente y tal, ahora cuando ya no, mi forma de colorear viene de los Simpsons, ya a muchos les va a colar la cabeza. Hombre, es que uno aprende un poco de todo, ¿no? De en lo que te fijas o no, yo qué sé, está claro que en la forma de dibujar los Simpsons no me han enseñado nada, pero te fijas en esas cosas, cuando tú eres un dibujante y lo ves y anda, coño. Hemos ido tocando, aunque es así ligeramente, todos rasgos que se aplican en este último tebeo, pero en mayor o menor medida, precisamente por esta pureza, ¿no? Digamos, autoral que tienes, esa defensa de una forma de contar historias, son aplicables a toda tu obra y eso está bien, ¿no? Porque así hacemos un recorrido al revés, desde el último a de dónde vienes. Pero dentro de todo esto que hemos hablado, pues el color, hemos hablado de influencias, hemos hablado de tu forma de contar, qué entendemos por narrativa, lo que no hemos hablado es de la parte más prosaica, de técnica, de instrumento. Tú trabajas en digital casi al 100%, sino al 100%. Bueno, 100%. 100% no me engañas, que he visto tu libreta de bocetos y sé Sí, que bueno, tienes pero... ahí una base de mano, papel y tal, ¿no? Pero a la hora de afrontar, construyes primero la página como un todo, a bocetas, vas improvisando, eres el día a día del curro. Voy directamente, o sea, ni siquiera me escribo un guión. Es un método de trabajo muy basado en la improvisación. O sea, tengo una pequeña idea y empiezo con ella y voy viendo hacia dónde me lleva. Y tampoco hay una planificación de página ni nada así. O sea, empiezo y voy dibujando el cómic. O sea, de la manera más sencilla posible. O sea, como si tuvieras 13 años y dijeras, me voy a dibujar un cómic aquí en el cole. Porque la profesora de matemáticas es un rollo. Y empiezas a hacerlo. Y ya está, como vaya saliendo. Y en ese proceso descartas mucho, que si tienes por camino, dibujas páginas y dices, no es por aquí por donde quiero ir. Ha habido veces que he tirado como 30 páginas. O sea, tenía 30 páginas de un proyecto fuera. Pero no ha sido por eso. O sea, normalmente en este último cómic no he tirado nada. Empiezo y acabo. Y ya está. Cuando tiro páginas es porque me doy cuenta que no hay una historia ahí, que no es la historia que quiero contar, que he tenido una idea mejor.
O sea, pero el proceso intento que sea lo más sencillo posible. Hace tiempo en redes sociales nos diste el disgusto de que este iba a ser tu último cómic. Sí. Por suerte, la alegría ya es que no es cierto. Entonces, cuéntanos un poquito tu siguiente proyecto, por qué derroteros va a tirar y qué nos vamos a encontrar, dentro de que ya sé que explicarlo no va a ser lo más fácil del mundo, pero bueno. Pues es que no tengo mucha idea, estoy un poco perdido. O sea, tengo lo que te enseñé el otro día, una idea de como unos personajes que son como una especie de... una mezcla entre Power Rangers y una secta mística. Y supongo que de ahí puede salir algo interesante, pero no lo sé. O sea, siempre que me pasa esto, luego el cómic que hago no tiene nada que ver con lo que he dicho al principio, porque, no sé, me voy guiando un poco por instinto, pues por eso. Trato de huir un poco de la racionalidad de la mente, ¿no? De dejarme llevar por otras... Entonces no tengo ni idea de qué va a ser todavía. Estoy acabando una historia que tenía a medias, pero me parece que estas van a ser las 30 páginas que tiro siempre. Está guay la historia, pero no me lleva más allá. Y en tu otra faceta que hemos conocido y hemos disfrutado, ya no solo a nivel de diseño e ilustración, que eso lo seguimos viendo y sigues haciéndolo más o menos de forma constante, pero a nivel de portadas y demás, que ha bajado un poco, bueno, la situación general, pero ¿va a tener continuidad o ahora lo has dejado un poco de...? Hombre, yo todo lo que me encarguen, o sea, es que es mi fuente de ingresos, la ilustración. Entonces, me encargas un curro, lo hago. Es curioso porque muchas veces que, bueno, lo dije a algún ganador de Goya, ¿no? Ahora tengo el Goya y parece que nadie me pide pelis porque deben pensar que soy súper caro, que soy inaccesible. Y en realidad yo creo que tú has marcado tanto una forma de hacer portadas, incluso de portadas muy asociadas a un tipo de producto de una editorial, porque nos consta, que lo hemos hablado el otro día, que hay gente que dice, bueno, ya está haciendo las portadas de fulanito, Ya, si sí. lo cojo, como que eso a veces ayuda mucho y da ánimo a esos premios y tal, pero también puede ser un pequeño lastre. Sí, o sea, esto me pasó con Errata Naturae, que yo pues hice todo su diseño editorial, hice todas sus portadas durante años, nos vino muy bien a los dos porque cuando la editorial era nueva en todos los artículos destacaban el diseño, las portadas, no sé qué chulas, qué tal. A mí me vino muy bien porque me dio mucha visibilidad a mi trabajo, pero claro, esa exclusividad, que además ahora ya no trabajo para ellos, hace que otra gente, pues claro, pues les parezca que sí, que va a ser muy parecido a eso, que les van a relacionar con eso, que yo qué sé. Es un poco arma de doble filo. Sí. O sea, funciona muy bien mientras estás con esto. Ese trabajo sigue ahí, pero una vez se acaba y necesitas más, quizás es un poco lastre, sí. Bueno, pues yo nunca discuto a los autores cuando están, porque no es mi faceta, pero el cierre sí lo hago yo, y entonces ahí puedo decir lo que quiero. Y quiero discutir, o quiero decir que estás equivocado en una cosa que dijiste hace no mucho tiempo, hace, para mi forma de entender, demasiado poco tiempo, y es que, bueno, que creías que una cosa de la que a lo mejor carecías y que por eso tus historias podían ser como eran que no tenías un gran mensaje para contarle al mundo, ¿no? Y yo creo que tú estás contando el mensaje más grande que se le puede contar al mundo. Y creo que realmente el hecho de sigue tu voz, haz las historias que tú quieras, cómprate tu libertad, pero es más importante que cuentes lo que quieras y lo que te sale que cualquier mierda que te manden. Entonces yo sí creo que tienes un gran mensaje. Lo que pasa es que a lo mejor no está en tu argumentario, pero sí está en tu obra. Lo que pasa es que a lo que me refería con esto no es tanto a que yo no tenga un mensaje que contar, sino dije esto, es que además me acuerdo porque lo dije. A lo que me refería es a que yo quiero decir, si yo no dibujase cómic, si yo no tuviese esas inquietudes artísticas, yo fuese un tío que trabaja, yo qué sé, en otra cosa, no necesitaría no tengo esa necesidad de contar mis experiencias místicas o psicodélicas a la gente. No tengo un gran mensaje que necesitáis oír porque os voy a revelar algo, no. Lo dije por eso, porque mi movida funciona al revés. O sea, yo lo que quiero, mi intención, es hacer un cómic. Esa es la intención principal. Luego ahí ya, que haya mensaje o no sé si me explico. Porque quizá, me parece un gran claro, me refería a eso, a que para mí, o sea, que yo qué sé, pues por ejemplo, yo qué sé, tú has vivido
en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y tienes un historión y necesitas contar eso y es primero la historia y luego ya ves si haces una película, si haces un cómic o cómo lo cuentas. En mi caso es al revés. O sea, para mí primero la inquietud es, coño, hago cómics, tengo que hacer un cómic, luego ya... Pues aunque no tengas ese gran transformo que vuelve a ser una gran historia, sigues dando una gran lección de vida, cómo hay que conducir tu camino y sacar las historias que llevas dentro. Ahora vas a estar firmando arriba, o sea que está muy bien que hablemos de los trabajos de David, pero lo mejor es que los disfrutéis, que los leáis, que los compréis y bueno, pues ahora lo estará firmando. Y muy encantado de tenerte aquí por primera vez, muy feliz de poder darte el sábado el premio Lorna. Y bueno, para que dejarte con ganas de repetir en el próximo Celsius, como siempre, te despedimos con un muy fuerte aplauso. Gracias, David. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Por todo, de verdad.